Saludemos a Irene Montero. Irene Montero, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro. No sé si ayer estuvo usted viendo con detalle esa entrevista. En todo caso, si no la ha hecho, después lo habrá escuchado. ¿Con qué sensación se quedó usted? No sé si le han servido las explicaciones del expresidente. Bueno, yo creo que pinta muy feo, la verdad, Pedro, y que hay muchísima gente que lo ve así, que si no puedes aclarar las cosas que hay, pues es que seguramente las cosas que hay no son bonitas. Y detrás de eso pues hay una realidad, que es que el Partido Socialista pues cada vez tiene más dificultades para, bueno, pues para poder seguir al frente de un gobierno, para hacer algo útil para la gente. Que sus principales operadores políticos van cayendo uno a uno, por muchos factores diferentes, pero la realidad es que siguen en un gobierno que no están utilizando ni para resolver el problema de la vivienda, ni para acabar con la corrupción, ni para luchar contra las violencias machistas de una forma adecuada, ni para utilizar el dinero que se están gastando en armas en los servicios públicos, en la sanidad, en la educación. Ahora nos quieren colar una ley del suelo por la puerta de atrás para legalizar proyectos urbanísticos ilegales retroactivamente y para seguir dando mano y rienda libre a la especulación. Y yo creo que eso es un problema para nuestro país y que de aquí tenemos que salir por la izquierda, como siempre ha pasado, ¿no? Ya nos hemos repuesto a la corrupción de Felipe González, al 135 que pactaron el PSOE y el PP en el peor momento para que el dinero de los españoles fuese a los grandes inversores antes que a los servicios públicos, y ahora de la decepción de este gobierno del PSOE y de Sumar, pues también hay que salir por la izquierda y con la esperanza y la certeza de que tenemos que seguir avanzando en derechos. Ahora le pregunto por algunas de esas políticas que usted ha mencionado, por ejemplo, el decreto de vivienda, que es muy relevante, esto es así. Pero permítame que vuelva al caso del expresidente, en una doble dimensión, de todo lo que se sabe, o de todo lo que se sospecha. En su opinión, ¿cuál sería la conducta más reprochable al expresidente? Yo creo que todavía tenemos muchas cosas que aclarar, y que lo que ve la gente es que seguimos sin respuestas. Y ese es principalmente el problema, que cuando no puedes dar respuestas es seguramente porque la respuesta verdadera es un problema o es una decepción. Y ese sentimiento yo creo que es el que tiene muchísima gente, el de la decepción. Mucha gente seguramente que es progresista quiera creer que no es para tanto, quiera creer que no hay nada, pero al final lo que hay, creo, es una profunda decepción y una necesidad de que la izquierda cumpla con su función en la sociedad, porque nosotras tenemos que ser capaces de demostrar que las transformaciones de nuestra sociedad son posibles, que revertir las injusticias es posible. Y ese es el rol que tenemos que ocupar, en lo que ahora creo que mucha gente siente en duda, y lo que tenemos que demostrar que tiene que seguir siendo así. A lo largo de la historia siempre nos hemos repuesto a todas esas decepciones y lo tenemos que seguir haciendo, pero creo que ahora mismo el principal problema es ese, es que la gente tiene una enorme decepción y que todavía sigue sin respuestas. ¿Usted cree, como cree el PP, que estos casos de corrupción se infiltran directamente en la Moncloa, que alcanzan incluso al presidente? La teoría es: nada de esto ocurriría o habría podido ocurrir sin, de alguna manera, la colaboración de Pedro Sánchez. Seguramente el Partido Popular lo sabe por experiencia propia, y precisamente por eso nunca la solución a los problemas de España, y mucho menos aún la corrupción, va a pasar por el Partido Popular, porque ellos todavía no han tenido la decencia de explicarle a España, ellos y por cierto la derecha judicial de este país, quién es M. Rajoy, que todavía no lo sabe nadie, Pedro, en este país. Pero vamos, yo creo que todo el mundo puede ver, también por ejemplo con el caso Leire, o cuando hablamos de Santos Cerdán, o cuando hablamos de Ábalos, la gente yo creo que lo ve con mucha claridad. Nadie le cogería el teléfono a Leire o nadie le aceptaría una reunión si no supiese que está conectada con las más altas instancias del Partido Socialista y del Gobierno. Tú no te sientas con cualquier persona, tú no hablas con cualquier persona, y menos de cosas como las que hablaban. Creo que todo el mundo ve que si se recibía a esas personas, si esas personas tenían el poder para hacer lo que hicieron, no es porque fuesen manzanas podridas, es porque tenían acceso al presidente del gobierno y a los más altos espacios de decisión, tanto del Partido Socialista como del gobierno. Y eso es como ha funcionado el poder en España siempre. Es que ese es el problema, que en España el poder siempre ha funcionado así. Élites económicas que están compinchadas con élites políticas. Obviamente
no con todos, pero sí con quien tiene poder suficiente para estar en esas estructuras y hacer que esas estructuras sostengan la corrupción y sostengan el intercambio de mordidas a cambio de concesiones de contratos públicos. Entonces, esto necesita una solución urgente. ¿Por qué nadie dice ni un euro más? Que se suspendan los contratos con Acciona, con todas las empresas corruptoras de este país que están en los papeles de los juzgados. ¿Por qué no hacemos de una maldita vez algo que rompa con la estructura de corrupción? Pues ese es el problema, que si no haces nada, pues la estructura se va repitiendo. Y por supuesto que sí, esto no son casos aislados, digamos, aunque tú puedas analizar la moralidad o, no sé, el buen hacer de cada servidor público de forma individual, pero el problema de la corrupción es un problema estructural y todo el mundo lo sabe, que tú no hablarías con una persona en concreto si no supieses que es porque tiene acceso al jefe. Si no, no lo haces, buscas otra persona que sí lo tenga. En su opinión, ¿a qué debería dedicarse un expresidente del gobierno? Mira, yo creo que es bueno que nosotros regulemos esto y que lo hablemos con honestidad, porque una vez que tú has tenido una responsabilidad como la de presidente del gobierno, sigues teniendo de hecho una responsabilidad moral, ética, una influencia en tu país y por supuesto en tu partido, con los compañeros y las compañeras de militancia. Yo creo que es buen momento para hablar de la política, para hablar también, por ejemplo, de cuáles son las retribuciones que reciben las personas que han estado ocupando cargos de responsabilidad, en el sentido de que cuando esas retribuciones no son suficientes o tienen grietas, pues al final solamente hacen política a los que tienen pasta de antes, a los que les financian las grandes empresas o los grandes medios de comunicación les dan espacio o los que por cuna tienen la posibilidad. Entonces necesitamos que la gente, cualquiera, pueda hacer política con salarios decentes y de una manera en la que además haya unas garantías de que por hacer política no vas a recibir todo el peso de la guerra sucia del Estado que en estos años también hemos visto que opera. Pero evidentemente yo creo que no podemos confundir cuál es un debate sano o democrático sobre cuáles son las funciones que puede tener y las retribuciones que puede recibir por ello un expresidente o cualquier otro alto cargo, que por cierto lo tendríamos que hablar también de quienes han ocupado altos cargos en el sistema judicial de nuestro país o también, ¿por qué no?, en los medios de comunicación, que también cumplen una función de modelación de la opinión pública y de decidir sobre qué temas se hablan y sin embargo, por ejemplo, ni un solo jefe de medio de comunicación, ni un solo propietario de medio de comunicación, ni un solo propietario o propietaria como Ana Rosa Quintana de productoras de este país hace una declaración de bienes para que sepamos cuando dan una noticia. Por ejemplo, Ana Rosa, cuando lleva Desocupa a la televisión, si es porque ella especula también con la vivienda y tiene un negocio de especulación. Pues creo que ese debate, que es sano y que es democrático y que sabéis que Podemos siempre lo ha impulsado, no tiene nada que ver con ver si han pasado cosas que tú mismo no puedes explicar. Eso es otra cosa diferente que entra más dentro del ámbito de la regeneración democrática que se tiene que producir en este país. Le preguntaba antes a qué debe dedicarse un expresidente. Ahora le voy a preguntar a qué cree que debe dedicarse una ex vicepresidenta, ¿no? Y estoy pensando en el caso de Yolanda Díaz. ¿Entiende usted o entiende su partido esa candidatura a la Organización Internacional del Trabajo para cuando deje de ser vicepresidenta? Bueno, me esperaba completamente que Pedro Sánchez hiciese algo así por Yolanda Díaz. No tengo, la verdad, nada que decir. Prefiero, la verdad, aprovechar el tiempo, Pedro, como no sé si luego me vas a preguntar, para mandar ánimo a las personas afectadas por los incendios que están siendo terribles, los de Ávila y de Madrid, terroríficos, y gracias a los servicios de emergencias porque se juegan la vida por todas. Me parece increíble que ayer los bomberos de la Comunidad de Madrid estuvieran saliendo a decir que no se les había activado y que no tienen medios, pero bueno, ahora la prioridad es apagar esos fuegos y quiero también, Pedro, dedicar un minuto a hablar de las 4 víctimas de violencia machista que ha habido en 24 horas en España, que no están ocupando ni una sola portada de periódico. 120% más de llamadas al 016 el día de la final del Mundial y nunca es el momento de hablar de la violencia machista, nunca es el momento, nunca es la prioridad cuando es el principal problema de seguridad que tiene nuestro país, que la violencia machista sigue matando. Así que por favor que todo el mundo ahora en verano, especialmente ante la más mínima duda, por favor que llamen al 016, que hay expertas que les van a ayudar, por favor, seas amiga, familiar, seas una mujer víctima, por favor, ante la más mínima duda, llamen al 016. Bueno, no es por entrar en un debate, dice usted, nunca es el momento de hablar de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres.
Momentos encontramos, señora Montero, y en este mismo programa lo hemos hecho. Algunos medios sí lo hacéis. Tienes razón que algunos medios sí lo hacéis. Esta semana hemos conversado, por ejemplo, con la fiscal delegada coordinadora, ¿no? Y nuestra compañera Mariola Uribe nos ha ido contando los casos. Y de hecho, Mariola lleva muchos años cubriendo y haciendo ese periodismo, pero de verdad es increíble que haya 4 mujeres. Si no fuesen mujeres, 4 asesinadas en 24 horas, un 120% más de llamadas al 016, ocuparía todas las portadas. Y si tú miras las portadas de los últimos días, parece que es un tema que molesta y que hay que ocultar. Mire, entonces, no puede ser. Un argumento, en este caso además personal de esta semana, era precisamente si las 4 personas asesinadas fueran políticos, periodistas, o yo qué sé, policías o guardias civiles, estaríamos dándole otra relevancia. Esto es así y la convicción no se la niego. Y eso es solo la punta del iceberg, Pedro, porque si hay 4 mujeres asesinadas y sabemos que al menos 1 de cada 2 mujeres en España ha sufrido violencia machista a lo largo de su vida, eso quiere decir que ahora mismo hay muchas mujeres que las tenemos que hacer caso, porque parece que solamente muertas las creemos, solamente cuando son asesinadas entonces nos preocupamos, y no, tiene que haber mucho trabajo antes, campañas de prevención, detección precoz, y ese es el trabajo que tenemos que seguir haciendo, y precisamente por eso ha sido tan irresponsable abrirle la puerta pues al negacionismo y a todos los que siguen diciendo que el problema es el feminismo y que los afectados son los hombres que reciben denuncias falsas y les destruimos la vida a las feministas. No, el machismo mata y es el principal problema de seguridad que tenemos en España. Déjeme que le pregunte ya una cosa más sobre la vivienda. Ha mencionado usted antes el decreto de la vivienda. Entiendo que, aunque ahora mismo de aquello que conocen ustedes tienen más reparos que otra cosa, ¿no? Pero van a mantener la negociación de aquí a la semana que viene. Bueno, es que la negociación es muy sencilla, que no nos cuelen la ley del suelo por la puerta de atrás, que ya la paramos 2 veces cuando estábamos dentro del gobierno, que luego cuando nos echaron del gobierno la llevaron otra vez y tampoco les salió, y que no la pueden colar por la puerta de atrás tomando como rehenes a las personas inquilinas y metiéndolo en un decreto de prórroga de alquileres que es necesario y que además le falta una moratoria completa de desahucios para que no veamos las escenas como las de Mari Carmen y tal, o sea que no se puede legalizar proyectos urbanísticos ilegales, que no se puede hacer una reforma que está diseñada explícitamente para la operación Chamartín que hicieron Sumar y cuando estaba en la Comunidad de Madrid para permitir que esos suelos expropiados a la gente terminen en manos del BBVA, de la constructora San José y Merlín, de los promotores de esa operación, que no, o sea que no se puede utilizar un real decreto que la gente está esperando como agua de mayo de prórroga de alquileres porque está hasta el cuello que no puede pagar el alquiler para colar por la puerta de atrás una ley del suelo que no tiene números y que es una infamia para seguir especulando, para eso que le pidan los votos al Partido Popular. Irene Montero, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Muchísimas gracias, Pedro, que tengáis muy buen día. Igualmente.